La atención. Hagamos alguna pequeña definición. Refiere a aplicar en forma voluntaria nuestra comprensión a un objeto. Tal vez podríamos definirlo de manera muy sencilla como hacer consciente lo que percibimos. En nuestra tarea de diseños de interfaces, el objetivo fundamental será tratar de conducir, de influir en la atención del usuario para ayudarle a centrarse en aquellas cuestiones que son importantes para nosotros. La percepción y la atención están íntimamente ligadas, como veremos a continuación. En este ejercicio que nos pide mantener la vista fija en el punto negro, es decir, que reclama nuestra atención sobre este punto, ocurre que al hacerlo se diluye el resto de la imagen, es decir, al prestar atención a un objeto particular se ve afectada la percepción. En este segundo caso es un poco al revés. El diseño mismo hace, por lo menos en nuestra figuración, en nuestra percepción, crea la idea de que hay unos puntos negros en la intersección de las líneas. Sin embargo, justamente esto llama nuestra atención y al fijarnos sobre alguno de estos puntos, el punto negro desaparece y observamos que ahí solo existe un círculo blanco. Es decir, la influencia fue justo al revés. Recuperemos algunos conceptos ya mencionados en el tema de percepción, de manera muy sencilla. Recordemos que las personas filtran la información según sus metas, motivos, la manera y la historia personal que ellos tienen, su saber y experiencia, y por supuesto también por los límites y características de nuestros sentidos. Ya mencionábamos que no somos capaces de escuchar cualquier frecuencia, ni tampoco de observar cualquier evento que ocurre a nuestro alrededor. Claro que el propio diseño de los objetos o las situaciones, como veremos justamente en este tema, va a afectar la percepción y la atención. Dos aspectos son claves. Cómo centrar la atención en algún componente de nuestra interfaz, o en la acción que queremos que realice el usuario, justo para conducirlo en esta dirección. Y la segunda parte es cómo mantenemos la atención. El usuario tiende a distraerse fácilmente. ¿Cómo logramos que sostenga más tiempo la atención en un aspecto, objeto o evento determinado? Para respondernos esta pregunta, reconozcamos primero este concepto. Tenemos la atención dividida y la atención centrada. En la primera, se trata de la posibilidad de prestar atención a diversos objetos o estímulos que aparecen en nuestro entorno. Y en la segunda, por el contrario, se focaliza. Fijamos nuestra atención en un determinado estímulo, ignorando el resto. Observa las siguientes diapositivas y trata de identificar qué tipo de atención ocurre o se propicia en cada una de ellas, justo por el diseño de los objetos. ¿Qué te parece en este caso? Si te das cuenta, en el primer momento, justo cuando apareció la diapositiva, tu atención no se fijó en ninguno de los objetos. La distribución y características de los mismos hace que vaguemos, que después de ese momento inicial tratemos de ubicar y fijemos la vista en cada uno de ellos. Hagamos un pequeño barrido sobre la diapositiva. Observa este segundo caso. A pesar de que los objetos están en el centro, date cuenta de que ocurre un poco lo mismo. No hay un objeto predominante. En todo caso, algunos de ustedes señalarán que el color azul de la pantalla que se encuentra en la parte inferior izquierda jala un poco nuestra atención, pero esto no ocurre en el primer momento, ocurre hasta después de que empezamos a observar la imagen. Pasemos a la siguiente. ¿Qué te parece toda esta secuencia? Sin duda alguna, cuando el círculo
aparece y aparece en movimiento, llama tu atención. Fija tu vista en el mismo. Lo mismo ocurre cuando aparece el recuadro con el ojo y además con este pequeño brillo que se encuentra en el mismo. Y una vez más se modifica nuestra atención al observar el perro que corre en la parte inferior de la pantalla. Con ello estamos logrando una atención centrada, focalizada. ¿Te das cuenta por qué ocurrió esto? Trata de ser consciente, de reflexionar acerca de cuáles fueron las causas que te llevaron a fijar la atención. Continuemos. La pregunta es la misma que hacíamos hace un momento. ¿Qué características del objeto o de la situación atraen la atención del usuario? Piensa primero. Elabora una lista propia tuya. Sugiere un orden de prioridad. ¿Cuál sería el tipo de estímulo que mayor atención genera en el usuario, que propicia una mayor atención en el usuario? ¿Tienes una idea al respecto? Aquí algunos elementos. El tamaño del objeto, el color, la ubicación en la pantalla, la cantidad de objetos, la vista de conjunto de los objetos, el movimiento o animación, el ruido, el sonido, el audio o alguna otra. ¿Cuál piensas tú? En general, romper el patrón o secuencia de estímulos se considera que es el tipo de evento que más llama la atención de un sujeto, porque del silencio al ruido o sonido y viceversa supone un rompimiento. Hay el ejemplo antiguo de un anuncio televisivo en el que normalmente tenemos en la secuencia en la televisión ruido, estamos escuchando cosas, y este anuncio justamente el inicio empezaba por el silencio total y la pantalla en blanco. Esto llamaba de inmediato la atención de los televidentes. En segundo lugar, el conjunto de objetos y la relación entre ellos. Una pantalla en blanco con un solo objeto concentra la atención en este por necesidad, ¿no? Y para el resto, pues depende de la magnitud del estímulo. ¿Cuál es el tamaño del objeto o su forma, la particularidad de esta forma o la intensidad del color también? Por tanto, para captar o mantener la atención en un objeto o en un proceso en nuestros diseños, hay que diseñar el conjunto de objetos. Recuerda que leemos justamente ese conjunto, se afectan unos a otros. Definir si deseo una atención dividida o centralizada. Depende de cuál es el objetivo de mi interfaz o de la tarea que debe ejecutar el usuario. Y en tercer lugar, diseñar cada objeto atendiendo a los criterios identificados por mí. Veamos algunos ejemplos. Analiza el diseño siguiente y observa qué llama tu atención en cuanto aparece la imagen. ¿Qué haces después? ¿Qué ocurre? ¿A dónde más se mueve? ¿Puedes identificar las causas? ¿Por qué ocurre esto? Ciertamente la respuesta inicial en un diseño como este será: miro a la fotografía. Tamaño, ubicación más o menos centrada, color respecto del conjunto, generan características particulares que ubican nuestra atención ahí. De esta misma página, una página que se usaba antes en ITESO para el servicio social, un nuevo diseño, una nueva sección. Las características son similares. Vamos a otro ejemplo. ¿Qué piensas de este diseño? ¿A dónde diriges tu atención y por qué? Evita, decimos, el juicio fácil, porque de repente pareciera que este es el diseño por excelencia. Lo conoces muy bien. Se trata de un diseño minimalista, diríamos, con muy pocos elementos, y el objeto esencial para nuestra búsqueda, este recuadro, se ubica al centro, justo abajo de un título que también llama nuestra atención. Esto es excelente. Sin embargo, insistimos, no todos los diseños pueden tener estas características. Hay niveles de complejidad por el tipo de tarea que se debe realizar.
Este otro diseño de este portal corresponde a un estilo que se generó justamente en la aparición de la web y hasta finales de los años 90. Hay elementos que permanecen y otros que se han modificado. Observa entre dos versiones de este mismo portal. El intento de estos portales era generar o contener todos los mayores posibles elementos de información para el usuario. Suponían que al contener todo, iban a ganar la atención del usuario, no la atención solamente visual, sino iban a ser buscados sistemáticamente como un portal de referencia. Descubrimos con el tiempo que no necesariamente era así. Justo Google nos puso la muestra. Esta es una versión más reciente de este mismo portal de Terra. Vemos cómo se modificaron. Redujeron el número de opciones en los menús, dan mayor peso a las fotografías, pero también con un nivel más equilibrado. En fin, tú podrás tener tu propia opinión al respecto. Veamos un último ejemplo. Este es el portal de un periódico. Como ves, enfatizan esas noticias que se encuentran en el área de las fotografías. Es el aspecto central de la página, lo que primero llama nuestra atención. Sin embargo, con el paso del tiempo, hay que decir que los periódicos, muchos de los periódicos han regresado a tener grandes áreas de publicidad, como la que se observa en la parte de arriba, y el recuadro que aparece en blanco aquí, en este screenshot de la diapositiva, justo porque se trata de una animación que no fue captada, pero esa era un área de publicidad también. Hasta aquí estos ejercicios.